Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Es un placer tenerlos aquí, como siempre, listos para sumergirnos en las últimas noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo. Hoy, amigos míos, tenemos un tema que ha estado sacudiendo las redes sociales y los foros de entretenimiento, una historia que involucra a dos nombres que resuenan fuertemente en la industria, Kerem y Hande. Sí han oído bien, porque parece que Kerem ha decidido revelar todo sobre Hande, y esto ha desatado una verdadera controversia. Prepárense porque vamos a desmenuzar cada detalle de esta explosiva noticia. En los últimos días, la tensión ha estado al máximo. Rumores, especulaciones y ahora, lo que parecen ser revelaciones directas. La pregunta que todos se hacen es, ¿qué ha dicho Kerem exactamente? ¿Qué información ha decidido hacer pública sobre Hande Erçel? Y lo más importante, ¿cuáles son las implicaciones de estas declaraciones para la imagen de ambos artistas y para sus carreras? Este vídeo está diseñado para guiarlos a través de todo esto, para separar los hechos de la ficción y para entender el verdadero alcance de esta controversia. Así que si aún no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Tenemos contenido fresco y emocionante todas las semanas, y no querrán perderse nada. Vamos a empezar. La situación actual es un verdadero torbellino mediático. Para ponerlos en contexto, Kerem Bürsin y Hande Erçel, una de las parejas más queridas y seguidas de Turquía, protagonizaron un romance que cautivó a millones. Su química en la pantalla, y luego fuera de ella, los convirtió en íconos de la televisión. Sin embargo, como suele suceder en el mundo de las celebridades, las cosas no siempre son tan sencillas como parecen. Después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación, lo que dejó a muchos de sus fans desconsolados. Desde entonces ha habido un silencio relativo con ocasionales rumores y avistamientos, pero ninguna declaración oficial contundente que explicara los pormenores de su ruptura o de su relación post-ruptura. Hasta ahora. Los recientes acontecimientos sugieren que Kerem ha decidido romper ese silencio de una manera inesperada. Según diversas fuentes y las tendencias virales en Internet, parece que Kerem ha ofrecido declaraciones o ha compartido información que arroja una luz completamente nueva sobre su relación con Hande y, más importante aún, sobre las circunstancias que rodearon su final. No estamos hablando de comentarios casuales o de simples indirectas, la información que está circulando sugiere que Kerem ha entrado en detalles, abordando aspectos que hasta ahora solo se conocían a través de rumores o de la imaginación de los fans. ¿Qué tipo de detalles podrían ser estos? Aquí es donde la cosa se pone interesante y para muchos un poco turbulenta. Las especulaciones apuntan a que Kerem podría haber hablado sobre las razones de la separación, sobre dinámicas internas de la relación, o incluso sobre el estado actual de su vínculo y la comunicación entre ambos. El mero hecho de que una figura tan pública como Kerem decida hacer estas revelaciones puede tener un impacto significativo. Por un lado, sus seguidores más leales querrán entender su perspectiva y obtener la verdad directamente de él. Por otro lado, la forma en que maneje estas declaraciones puede influir en cómo el público percibe tanto a Kerem como a Hande. La controversia surge naturalmente por la naturaleza de estas revelaciones. Cuando se trata de relaciones personales, especialmente entre figuras públicas, la línea entre compartir una verdad necesaria y ventilar asuntos privados es muy delgada. La gente reacciona de diferentes maneras. Algunos aplaudirán a Kerem por ser honesto y transparente, por fin poner las cosas en claro y quizás liberar a Hande de ciertas percepciones o especulaciones. Otros, sin embargo, podrían considerar estas declaraciones como inapropiadas, como una falta de respeto hacia Hande o como una estrategia para generar atención o limpiar su propia imagen a expensas de la otra persona. Es crucial analizar las posibles razones detrás de esta decisión de Kerem. ¿Ha sido impulsado por la frustración de ver constantes rumores y malentendidos? Quizás siente la necesidad de aclarar su propia versión de los hechos para su tranquilidad personal o para proteger su reputación. ¿O podría ser algo más complejo, como una forma de cerrar un capítulo de su vida de manera definitiva, compartiendo los detalles que considera esenciales para que su audiencia comprenda el fin de esta etapa? Es importante recordar que estas son figuras públicas, pero también son personas con emociones y experiencias propias. La presión constante de los medios y del público puede ser abrumadora, y a veces, la necesidad de expresarse supera la cautela. Ahora, ¿qué se sabe específicamente? Sin entrar en detalles que aún podrían ser especulativos o no confirmados al 100% por fuentes oficiales, la Infour.
Información más persistente y comentada sugiere que Kerem ha abordado temas como la incompatibilidad de sus ritmos de vida, las presiones profesionales y personales que influyeron en la relación, y tal vez incluso comentarios sobre la dinámica de la comunicación o los objetivos a largo plazo. Se habla de que ha sido bastante franco, evitando la ambigüedad y ofreciendo una narrativa que, según él, es la verdad de lo que sucedió. Esto inevitablemente pone a Hande en una posición delicada. Aunque las declaraciones sean de Kerem, la atención se dirigirá de nuevo hacia Hande. ¿Cómo reaccionará ella? ¿Emitirá un comunicado? ¿O permanecerá en silencio, dejando que las palabras de Kerem hablen por sí solas? Su respuesta o la falta de ella será tan significativa como las propias revelaciones de Kerem. Históricamente, Hande ha sido conocida por su elegancia y su forma medida de manejar las situaciones mediáticas. Es probable que si responde lo haga con la misma gracia, pero la presión de hacerlo será inmensa. Las redes sociales, por supuesto, han explotado. Twitter, Instagram, TikTok y los foros de fans turcos y latinos están repletos de discusiones. Se han creado hashtags, se comparten fragmentos de entrevistas o publicaciones y los fans se dividen en bandos. Algunos defienden a Kerem con uñas y dientes, creyendo en su versión de los hechos y pidiendo respeto para sus decisiones. Otros, sin embargo, critican la forma en que él ha manejado la situación, argumentando que debería haber mantenido ciertos aspectos en privado, especialmente si afectan a Hande. La narrativa se está construyendo y deconstruyendo a cada minuto. Y aquí es donde entra la controversia. ¿Es ético que una celebridad exponga detalles íntimos de una relación pasada, incluso si se considera que es para aclarar hechos? Hay quienes argumentan que, dado que la relación fue tan pública y admirada, los fans tienen derecho a saber. Otros sostienen que una vez que la relación terminó, se vuelve un asunto privado entre las dos personas involucradas, y cualquier revelación que afecte la imagen o el bienestar emocional del otro es inaceptable. La defensa de Kerem podría ser que, al ser ambos figuras públicas, parte de su vida siempre será de interés público, y que sus declaraciones son un intento de dar un cierre y evitar malentendidos que podrían seguir afectando su vida y carrera. Por otro lado, la crítica se enfoca en el potencial daño a la reputación de Hande. Si Kerem ha compartido información que ponga en una luz negativa a Hande, o que simplemente la haga sentir expuesta, las consecuencias podrían ser significativas para ella. La industria del entretenimiento es brutal, y la imagen lo es todo. Una narrativa negativa, o incluso una percepción de problema en una relación pasada, puede influir en futuras oportunidades laborales o en la percepción del público. También es importante considerar el papel de los medios de comunicación y de los fans. A menudo se amplifican los aspectos más sensacionalistas de estas historias, lo que puede crear una narrativa distorsionada. Los fans, en su entusiasmo por apoyar a sus ídolos, a veces se involucran en ataques personales o defienden ciegamente a una parte, sin considerar la complejidad de la situación. Vamos a reflexionar sobre las posibles consecuencias a largo plazo de estas revelaciones. Para Kerem, si sus declaraciones son bien recibidas, podrían consolidar su imagen como una persona honesta y directa. Si por el contrario son percibidas como mezquinas o irrespetuosas, podrían dañar su reputación y su relación con sus fans. Para Hande la situación es aún más delicada. Su reacción será clave. Si maneja la situación con dignidad y profesionalismo, podría incluso salir fortalecida. Si se ve envuelta en un conflicto público, podría afectar su tranquilidad y su imagen. La forma en que se desarrolle esta historia podría sentar un precedente sobre cómo las celebridades manejan sus rupturas y la información que deciden compartir. ¿Se espera ahora que todas las parejas famosas den explicaciones detalladas sobre el fin de sus relaciones? ¿O seguirá siendo una elección personal y, a menudo, privada? Es fascinante ver cómo la vida personal de las celebridades se convierte en un espectáculo público. Estas historias nos recuerdan que detrás de las cámaras y las redes sociales, hay seres humanos con sus propias luchas, alegrías y decepciones. La forma en que Kerem ha decidido abordar esta etapa de su vida, al compartir públicamente aspectos de su relación pasada con Hande, es, sin duda, un evento que está marcando un hito en su trayectoria y en la percepción pública de ambos. Hemos desglosado la situación, explorado las posibles razones detrás de las revelaciones de Kerem y considerado el impacto potencial en ambos artistas. Hemos visto cómo la controversia ha incendiado las redes sociales y cómo la opinión pública se ha dividido. Es un recordatorio de la complejidad de las relaciones, especialmente cuando se desarrollan.
Hoyan bajo el escrutinio público constante. Al final del día, lo que Kerem ha decidido compartir es su perspectiva, y cómo el público interpreta y reacciona a esta información es algo que está fuera de su control directo, pero que sin duda moldeará la percepción general. La honestidad, cuando se ejerce de forma cuidadosa y respetuosa, puede ser liberadora, pero cuando cruza ciertas líneas, puede generar ondas de choque. Y así llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Ha sido un análisis profundo de la reciente controversia desatada por las declaraciones de Kerem sobre Hande. Hemos cubierto los puntos clave, la expectativa general, la naturaleza de las revelaciones, la reacción del público y las posibles implicaciones futuras. Es un tema que sin duda seguirá dando de qué hablar. Quiero agradecerles enormemente por acompañarnos en este análisis. Su interés y su apoyo son lo que nos impulsan a seguir creando contenido de calidad para ustedes. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan ustedes sobre las declaraciones de Kerem? ¿Creen que fue apropiado que compartiera esta información? ¿Cómo creen que esto afectará a Hande y a Kerem? Dejen sus comentarios abajo, quiero leer sus pensamientos. Su perspectiva es muy valiosa para nosotros y para la comunidad del canal. Y antes de que se vayan, si disfrutaron de este vídeo y lo encontraron informativo o entretenido, por favor, no olviden darle un gran asterisco me gusta. Compartan este vídeo con sus amigos y familiares, especialmente con aquellos que también siguen de cerca las noticias del mundo del espectáculo. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos vídeos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces.